¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Se acercan las primarias en el oficialismo. Acuérdense que la oposición no va a tener primarias, pero sí el oficialismo. Y hay, pero todo tipo de cosas típico que ocurre esto en situaciones primarias. Estamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Yo lo escribí hace un par de semanas en el Dínamo, que decía que las primarias tienen una cualidad positiva extraordinaria, que es que inevitablemente cuando tú compites con otra persona, aunque sea de tu sector o cerca de tu sector, tienes que decirle a la gente por qué le vale más votar por ti que por esa persona. Y por lo tanto se genera cierto resquemor y por lo tanto se genera una primaria, se hace la primaria, sale un ganador o ganadora y queda tiempo para limar las asperezas en ese sentido. Ustedes van a tener una primaria. Sí. Y ya han empezado bastante fuertones algunas cosas, como la posición que tomó el economista Óscar Landerreche. Ustedes criticaron eso. Cuéntanos un poquitito cómo se ve esta primaria. Mira, yo creo, Fernando, que uno tiene que dividir esto al menos en 3 tiempos, ¿no? El primer minuto, que fue cuando inscribimos el Pacto Unidad por Chile, logramos llegar a una convergencia los partidos que somos parte del oficialismo y que aspirábamos también a convocar a más actores en esta primaria para poder dilucidar en el marco de un proceso que nuestra institucionalidad nos da quién es el mejor candidato o candidata para el proyecto que garantice seguir con cambios y transformaciones y que pueda enfrentar al mundo de la oposición representado en las derechas. Ese minuto yo diría que fue el más plano, ¿no? Porque se hizo la inscripción, pero pareciera que aquí no hubiese pasado nada y seguimos en el debate como que si aquí hubiesen muchos candidatos, cuando en realidad lo que estábamos enfrentando ya era el inicio de un proceso, uno podría decir, como de tierra derecha hacia la primaria de un sector y la definición de un solo candidato o candidata. Luego vino ya el periodo de campaña oficial, que es lo que estamos viviendo hoy día, que ha estado marcado por los debates que hemos tenido entre los distintos candidatos, las propuestas que han planteado los distintos candidatos y candidatas, y la franja que inició hoy y que marca otro punto de inflexión, ¿no? Porque de alguna manera es como, ya tuvimos un proceso donde se sabe que hay una primaria, algo da vuelta, hay candidatos que están haciendo debate, y ahora nosotros esperamos que este minuto que inicia con la franja nos permita consolidar ante la ciudadanía primero la información de que hay una primaria el 29 de junio. Que en esa primaria pueden participar todos aquellos que no tengan una militancia en partidos de derecha. Es decir, si tú eres militante de los partidos del oficialismo, si eres independiente y quieres ser parte de esta primaria, puedes votar. Y lo tercero es conocer dónde, porque como es un proceso distinto a la elección de noviembre, conocer dónde vas a votar, si quieres votar y poder tener toda la información a mano. Creo que en este minuto, entonces, la primera gran tarea que al menos nosotros nos hemos dado es esto. Informarle a la ciudadanía que esta primaria está, que esta primaria se juega el 29 de junio. Y para nosotros es muy relevante señalar que el debate, al menos desde nuestra candidatura, desde la candidatura de Yanet Jara, no es el voto útil. Para nosotros ese es un debate de los años 90, es cuando había sistema binominal. Sí. Hoy día nosotros, ¿qué debatimos? Lo necesario. ¿Qué es lo que requerimos hoy día para detener la posibilidad de retrocesos, que es la agenda que nos está proponiendo la derecha, y cómo consolidamos más cambios y transformaciones? En ese marco nosotros decimos nuestra candidatura, sin ambigüedades, sin dobles lecturas, con mucho sentido de realidad, porque la experiencia de haber sido ministra, la experiencia de haber sacado adelante reforma, nos da uno podría decir, la musculatura para entender los procesos y las necesidades de mayoría. Pero con todo eso a la vista, nosotros decimos que mejor garantiza la posibilidad de una unidad social y política para evitar retrocesos en nuestro país y seguir en la senda de cambio de transformaciones es Yanet Jara. Y eso es lo que hemos puesto en el centro en esta etapa del debate. Porque en términos de propuestas, Fernando, creo que hay varias materias donde naturalmente vamos a converger, porque somos de una misma vereda. Aquí no está el adversario está enfrente. Nosotros podemos tener matices más o menos, pero lo que tenemos absolutamente claro es que queremos seguir en una senda de transformación. Convengamos una cosa, que puede ser, como tú dices, matices más o menos, pero hay algunos matices que parecen tremendamente fuertes, porque cuando alguien dice, mira, yo no tengo problema en participar en una primaria, pero advierto que no voy a votar por el Frente Amplio o Partido Comunista, eso cambia un poco las cosas, porque ya no es un poco este fair play de primera votación que tú estás hablando. Es que por eso nosotros decimos acá,
Primero, uno no, mientras eso no sean vocerías oficiales de los comandos, uno tiene que darle el valor que tiene, ¿no? No quiero ser despectiva, pero evidentemente en el minuto en que uno viese a actores activos de un comando señalar que no van a respetar la palabra, eso sería un escenario muy delicado, ¿no? Ahora, nosotros no compartimos que para darle sabor a la primaria cualquier recurso es válido. Acá caer en las caricaturas, en los sesgos, en insistir en transformar esto en un debate de prejuicio, nos parece que disminuye la calidad del debate. Es decir, acá lo importante es que nosotros hemos hecho un compromiso y nosotros hemos dicho, y nuestra candidata Janet Jara lo ha señalado con mucho énfasis, nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada. Si hay algo que no podemos hacer en política es seguir en la lógica de relativización cuando somos parte de procesos como estos, donde además nos convocamos entre nosotros mismos. Entonces nosotros decimos, vamos a cumplir la palabra y quien gane la primaria va a contar con todo nuestro respaldo, pero partimos de la base que queremos ser nosotros y queremos ser nosotros por una cuestión de debate de ideas y no en las caricaturas, porque si fuese por caricatura, nosotros también podríamos decir acá, mira, aquí se está tratando de reeditar un escenario que ya no es posible reeditar, que fue el que marcó los años 90, que para nuestro partido significó exclusión, que no se nos olvide, porque aquí muchos hablan de los mejores años de nuestro país. En esos mejores años nosotros fuimos muy útiles para derrotar la dictadura, pero parece que para algunos fuimos bastante menos necesarios cuando se trataba de consolidar la democracia. Y nosotros queremos una democracia más sólida. A propósito del debate de reformas políticas, que además se ha dado estos días, es que ahí hay también elementos interesantes. Ahí hay un punto de lo que tú estás diciendo que es tremendamente interesante, porque compiten hoy día en la realidad política de nuestro país, sobre todo en la base de los partidos, partidos políticos que algunos tienen una formación de menos de 2 o 3 años y otros partidos políticos que tienen una antiquísima historia, qué sé yo, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Y qué tanto arrastra esa historia para atrás? ¿Qué tanto arrastra para bueno o para malo a la hora de enfrentar una nueva realidad en el año 2025? Mira, yo creo que para bueno que nosotros, como hemos vivido tan de cerca, insisto, no solo en el marco de dictaduras, ¿no?, de políticas de exterminio contra nuestro partido en nuestros 113 años de vida, sino que también en el marco de una institucionalidad que en su minuto también nos excluyó durante los años 90. Nosotros tenemos muy claro y tenemos, yo diría que toda esa historia de alguna manera nos reafirma con mucha convicción la necesidad de que nunca nadie puede quedar fuera, porque la democracia se fortalece cuando estamos todos adentro, no se disminuye, se nos hace más complejo, pero es obvio, tenemos que dialogar entre más, pero eso es sano, digamos, ¿no? Uno no podría decir que ahí está el problema, eso legitima también el valor de las decisiones y de las políticas públicas que se asuman. Hemos dicho que eso tiene que ser social y político, y eso también es parte de una tradición de nuestro partido. Sin duda que también hay esta mirada, ¿no?, al menos en el caso nuestro, muy de sospecha, de esta mirada, ¿no?, de lo que es el comunista. Sin embargo, nosotros tenemos la tranquilidad de que en el aporte que hemos hecho en los gobiernos, cuando hemos sido parte, cuando estuvimos en el gobierno del presidente Salvador Allende, cuando estuvimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, hoy día con el presidente Gabriel Boric, nuestra conducta ha sido intachable, hemos sido leales y además hemos sacado adelante reformas. O sea, no solo es este sentido de, mire, nosotros estamos comprometidos con el gobierno, hemos también demostrado que somos capaces de sacar adelante grandes desafíos. Lo hizo nuestra candidata Janet Jara como ministra del Trabajo, sacó adelante las 40 horas, sacó adelante la reforma de pensiones. Uno dirá, sí, pero no es todo. Sí, nosotros mismos lo hemos dicho. Esperamos y aspiramos a terminar con las AFP dentro del sistema de seguridad social, pero para eso necesitamos mayorías sustantivas. Eso no significó que no pudiéramos avanzar en garantizar pensiones mejores para mujeres y para los trabajadores y trabajadoras que hoy día ya no están activos. Sacamos adelante el desafío del salario mínimo superando lo que nos habíamos propuesto como gobierno, de llegar a los 500.000 pesos. Hoy día hablamos del salario vital. Es decir, creo que en ese sentido, nuestros 113 años de historia y nuestra candidata con una experiencia aprobada son, yo diría que un sello de garantía respecto de la posibilidad de generar los cambios y transformaciones. Eso, Bárbara, porque uno está viendo el mundo también, no solamente cómo funciona Chile, y los que tenemos un poquitito más de edad y podemos recorrer para atrás, uno se acuerda cuando el mundo estaba básicamente dividido en 2 grandes bloques, Sí. y tú tenías un capitalismo muy fuerte, muy potente, y tenías un comunismo muy potente también, y empiezas a mirar hoy día y tú ves que en Estados Unidos, por ejemplo, más que un capitalismo clásico, lo que hay es una figura de poder
Es casi una vuelta que le encantaría a Trump, supongo, qué sé yo, los monarcas, una cosa de tener mucha fuerza, y ahí están peleados dos personas del mismo sector. Sí, y que sin es un embargo, poco lo de Milei también, bueno, esta lógica de gobernar vía decreto, superar institucionalidades. Exactamente. Se ha generado un cambio hacia más que buscar la ideología, más que buscar la persona con carrera política, es el líder potente y de poder. Y en ese sentido, el Partido Comunista Histórico de la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, ha venido cayendo, saca 5% de los votos en Rusia. A ver, ¿cómo se explica eso? Pero creo que en esto uno tiene que, si uno mira el cuadro completo, efectivamente hoy día estamos ante una disputa geopolítica mundial, eso es innegable. Sí. Hay un escenario que está en absoluto movimiento, y eso no lo podemos soslayar, porque eso puede tener efectos y impactos también en cómo nosotros construimos políticas no solo de relación internacional o de relaciones bilaterales con otros países, sino que también en cómo y cuál es la estrategia que vamos a tener para nosotros y para la región. Al menos desde nuestra candidatura, nosotros vemos que ante un escenario de tanta incertidumbre, de tanta tensión, de tanta disputa geopolítica, solo no vamos a llegar a ninguna parte y necesitamos aliarnos con otros. ¿Con quiénes? Principalmente con los países de la región. Ahí lo complejo y lo delicado que significa la relación con Argentina hoy día, ¿no? Y las amenazas y las provocaciones que hace el gobierno de Milei. Eso es el peor de los escenarios si queremos ser un bloque compacto para enfrentar este desafío mundial. Y ahí para nosotros las políticas que tienen que ver con mejor y mayor integración, CELAC, entre otros, son claves y fundamentales. Eso respecto a una política como de Estado, ¿no?, para enfrentar los desafíos. Ahora, respecto de cómo se está en el marco de esta reconfiguración de la geopolítica a nivel mundial, dando el debate ideológico, ¿cuáles son esas señales, esos pispeos que uno podría decir están a la base? Uno podría decir que aquí lo clásico sigue vivo. Si eso es lo llamativo, pareciera ser que en Chile a veces estos debates están medio negados, pero uno mira, ahora mismo se está desarrollando la conferencia internacional de la OIT y seguimos debatiendo respecto del derecho a huelga. En el caso de Estados Unidos, todas las medidas que ha tomado Trump, vemos el tema de la guerra arancelaria, vemos todos esos debates, y muchos desconocen que, además de todo lo que ha hecho hasta ahora, le ha quitado el derecho a huelga a cientos de miles de trabajadores. O sea, ¿qué trato de decir con esto? Pareciera ser que la lucha de clases y el debate sobre cómo constituirte, no solo para generar crecimiento, sino que quienes gozan de ese crecimiento, de esas ganancias, sigue siendo una disputa y una contradicción entre poderosos y trabajadores, entre capitalismo o esta concentración económica, dicho en otras palabras, y el fruto del trabajo que aportan los trabajadores y las trabajadoras. Piensa tú lo que estamos discutiendo hoy día incluso, ¿no? O sea, acá, con total desparpajo, te dicen sectores de derecha que mientras algunos aspiramos a que haya un debate sobre el derecho a la negociación ramal para generar mejores mecanismos de redistribución de la riqueza, algunos te están diciendo, ¿sabe acá? Aquí tenemos que eliminar el derecho a huelga en servicios esenciales, y tienes a una contralora excediendo sus atribuciones, pronunciándose respecto del derecho a huelga en el caso de los profesores. Y uno dice, está bien, a algunos puede pasarles inadvertido, a nosotros no nos pasa inadvertido, porque mientras nosotros no enfrentemos la desigualdad, que significa que las familias trabajadoras, que implican padres, madres, que implican a sus hijos, que implican el desafío de la salud, de la educación, de la vivienda, si no nos hacemos cargo de mirar a esas familias trabajadoras y poner el valor del trabajo al centro, vamos a estar lejos de superar las contradicciones y las desigualdades. Entonces, el escenario mundial yo creo que todavía nos habla de clásicos que a veces nos cuesta, o que quisiéramos, ojalá que no estuvieran, pero tienen plena vigencia. Ahora, si tú tuvieras que hacer una revisión un poco de lo que ha sido esta gestión del presidente Boric, ¿qué crees tú que faltó o que falta imperativamente, y qué tanto sientes que este gobierno es capaz de ser traspasable para que pueda seguir eventualmente el Frente Amplio o la coalición gobernante 4 años más? Porque me imagino que hay conversaciones para decirse, a ver, ¿dónde estamos haciéndolo mal y dónde lo hicimos mal y dónde tenemos que hacer
los cambios que se necesitan. ¿Dónde ven ustedes la falencia del gobierno del cual forman parte? Yo creo que no logramos consolidar un desafío que teníamos en materia programática, que era abordar no solo el debate sobre reforma tributaria, que fue probablemente uno de los grandes debes, ¿no?, por su rechazo en la discusión que hubo hace ya 2 años atrás en el Congreso, sino que el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo. Chile, para crecer, no a las tasas de los años 90, del 10%, del 8%, del 7%, sino que para crecer con equidad, que también fue una gran consigna, digamos, Claro, gran slogan, sí. hace 2, 3 décadas atrás, requiere un paradigma distinto. Nosotros no podemos desechar la alianza público-privada, bajo ninguna circunstancia. Nosotros no podemos pretender que el Estado se haga cargo de todo, pero requerimos que el Estado sea central en algunas áreas para que entonces el complemento con el privado efectivamente permita bienestar. Eso es pensar un nuevo modelo de desarrollo. Eso es mirar la potencia de los polos productivos en las regiones. Eso es seguir profundizando estrategias. Cuando tú dices eso, Bárbara, ¿en qué país, por ejemplo, estás pensando tú que eventualmente podría ser un equivalente a lo que podría darse acá? Yo, mira, en eso, y en esto no quiero comprometer la opinión así como de partido, en esto quiero hacerme cargo, digamos, de un juicio propio. Prefiero no entrar en esto de, mira, miremos para allá, miremos para acá, pues son realidades tan diversas que es complejo cuando uno dice, uno podría decir, mira, hay experiencias interesantes, no en un país, en general en Europa, no, que uno podría decir, hay un debate, por cierto, ¿no? Pero hay equilibrio en esta relación público-privada, ¿no?, donde el Estado juega roles principales en áreas estratégicas, no solo como los servicios, como por ejemplo ocurre con la electricidad, a propósito de que tenemos temporal y entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es que mandarle una señal a los privados de que no vayan a hacer que el servicio no funcione. Además, con el alza de las cuentas de la luz que hemos tenido, para todos es doloroso, además, tener que desembolsar plata y ver que el servicio es poco eficiente. Bueno, todas esas cosas, por ejemplo, ya en salud, en educación, en transporte, en vivienda, donde uno dice que tiene que haber un eje rector del Estado. Y a partir de eso, alianzas. ¿Pero qué debiéramos aspirar? ¿O hacia dónde miramos nosotros? Que eso requiere no solo tener un rol del Estado distinto, requiere tener un paradigma distinto. Si tú pones todo el énfasis en la acumulación de riqueza y de capital, que lamentablemente ha sido una de las cosas que más heridas, más dolores le ha causado a nuestro país y ha profundizado la desigualdad, no vas a poder. O sea, esto no va a dar así. Siempre va a haber que recortarle a alguien y lamentablemente a quien se le recorta es a los más vulnerables y a las familias trabajadoras. ¿Qué decimos nosotros? Un nuevo paradigma donde, así como necesitamos un Estado fuerte que te proteja, que juegue un rol central, que lo haga de manera descentralizada, que lo haga en apoyo con los municipios, con los territorios, con los gobiernos regionales, necesitamos también poner el valor del trabajo al centro. Poner el rol, la mirada, cuando decíamos hay que poner a las personas en el centro. Sí. Y uno dice, sí, pero las personas no somos como esta cosa, ya, tú, yo, nosotros, no. Somos sujetos de carne y hueso que contribuimos al desarrollo del país, generamos riqueza, ayudamos a que el país se desarrolle. Uno puede decir, bueno, las empresas también, sin duda, pero existimos como agentes creadores de poder y de riqueza. Sí. Y esa mirada creo que es un gran desafío para el periodo que viene. Y lo pongo en esta perspectiva porque, claro, uno podría decir, mira, nos faltó avanzar más en esto, no nos quedamos cortos, por ejemplo, en la reforma de salud, que es un tema muy, muy urgente, nos quedamos cortos con el tema de la reforma tributaria, pero creo que, claro, eso es a partir de una mirada más global que tiene que ver con esto, de dónde queremos hablar, desde dónde estamos mirando, a quién queremos bien representar. Queremos bien representar a las familias que ponen todo de sí para que el país salga adelante y que al final del día se sienten súper violentados porque no hay una respuesta. Entonces, ahí necesitamos un Estado más fuerte, ahí necesitamos impuestos a las grandes fortunas o a los patrimonios para que entonces podamos hacernos cargo del desafío de una reforma a la salud. Pero es un tránsito, por eso nosotros decimos, en el caso de nuestra candidata, de Janet Jara, lo que nosotros estamos haciendo no es una apuesta nostálgica, ni tampoco utópica. Estamos diciendo, aquí hay experiencia probada para sacar adelante reformas que permitan hacernos cargo de estos desafíos, porque si no, es darnos vuelta en una cosa como que siempre está lejana de la ciudadanía.
ahí, Bárbara, hay ciertas cosas que siempre pasan en las épocas electorales, que Sí. eventualmente quedan latentes o no importan mucho en otras épocas, pero en las épocas electorales casi todo lo que perfectamente podría herir al rival se saca. Ustedes apoyaron y estuvieron junto a Maduro en un montón de veces cuando se les preguntó qué pensaban de Maduro, la misma situación de relación histórica que tuvieron con Cuba. En fin, la Unión Soviética ya no existe, Rusia es más bien un país capitalista hoy día que comunista, pero ¿qué tanto esas alianzas o esas amistades de países que tienen, la situación con Venezuela, la situación permanente todavía con Cuba, qué tanto eso a la hora de la elección es una materia donde la gente puede decidir votar sí o no por un país, por un militante comunista? Yo creo que es legítimo que algunos pongan el foco en aquello. O sea, estrategias hay por doquier, como tú dices, en materia electoral. Algunos considerarán que esa es la mejor estrategia para disminuir la capacidad de nuestra candidatura. Nosotros no le tenemos miedo a ese debate, no nos complica. Y lo hemos dicho siempre, lo que no vamos a hacer es transformar el debate de la primaria de Chile sobre quién va a gobernar nuestro país con los desafíos que tiene en un debate sobre una mirada parcial de la política internacional. Eso sí, en eso hemos sido muy claros. Nosotros ponemos un límite. O sea, no pretendan algunos hacer de esto un debate de fondo cuando en realidad es una mirada parcial sobre una materia de gran impacto que es el debate de la política internacional y donde por lo demás lo que primero quisiéramos escuchar es si queremos o no queremos seguir avanzando en transformaciones y en cambio en Chile para hacernos cargo de los desafíos de las familias trabajadoras. Dicho eso, nosotros, yo creo que en esto hay que siempre ser preciso. El Partido Comunista de Chile, con sus 113 años de historia, ha defendido siempre los derechos humanos. No hay relativización de aquello. Y nosotros hemos defendido la soberanía y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Siempre. No es que tú vas a encontrar un texto del Partido Comunista del año 1 y hoy día, y en nuestro último congreso, de hecho, si uno lo revisa, el texto en eso ha habido una política coherente y consistente siempre. Y haciendo honor a eso, es que nosotros hemos sido respetuosos de los procesos de otros países. Y cuando a nosotros se nos dice, no, pero es que ustedes tienen que calificar, nosotros decimos no, nuestra tarea no es calificar a los gobiernos de. Nosotros decimos con todas sus letras, hay que ser respetuosos de los procesos y sobre todo en el caso, porque en el caso de Venezuela, nosotros lo estamos debatiendo no porque efectivamente no solo por una cuestión tangencial, ideológica, política, ¿no? Sí. Teórica, lo estamos discutiendo por el impacto que tiene en nuestro país la migración. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es, para que este tema lo podamos bien resolver, necesitamos que no solo operen los organismos multilaterales, sino que además tienen que estar todos sentados en la mesa. Y eso significa que más allá de calificar a los gobiernos, necesitamos sentarlos a todos para hacernos cargo de los problemas. Porque nosotros queremos la paz. O sea, ¿por qué nosotros vamos a querer, a partir de una opinión que por lo demás, o sea, si tú me dijeras, mira, con esto el mapa mundial cambia absolutamente, pero ¿por qué a partir de la calificación de los procesos de los pueblos nosotros vamos a resolver cuestiones que son mucho más profundas? Nosotros decimos, sentémonos todos, hagamos estos debates. Y en ese sentido nosotros no podemos, pese a que hemos tenido miradas críticas sobre algunas materias con el gobierno en este punto, yo diría que tenemos una comprensión común respecto a la importancia de que para que prime la paz, tú no puedes dejar a nadie fuera. No puede haber excusa para dejar a nadie fuera, tienen que estar todos sentados en una mesa porque eso permite resolver conflictos. Ahora, dime, Bárbara, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿sí? Yo diría que ahí hay una vuelta de tuerca respecto, que además tiene que ver con el debate sobre cómo se construye política internacional para construir tiempos de paz, que creo que es donde a veces no caemos, ¿no? Diría que ese es el problema. Volvamos al país, que hay poquito tiempo, y te quiero preguntar, a ver, ¿cómo ves tú la performance que va a tener la izquierda y tu partido en particular en esta elección? Hay montones de encuestas por todas partes y tú ves que hay candidatos por todos lados. No estoy hablando solamente de la presidencial, estoy hablando en general de todo lo que enseña
una elección, y en particular la elección de diputados y senadores es tremendamente más relevante para ver la fuerza de los partidos que la elección del presidente o presidenta de la República. ¿Cómo ves tú, a ver si tuvieras que decir, yo en este momento le doy a mi partido estas posibilidades de chance? No, yo soy en eso, siempre he sido muy prudente, ¿no? Trato de no llegar a ese punto de hacer, de hecho no apuesto, sí, claramente. Me la juego nomás en política. Pero mira, primero nosotros esperamos que participe mucha gente en la primaria. Nosotros no creemos que lo favorable sea, no por una cuestión propia, sino que por el mecanismo, o sea, teniendo primarias y habiéndonos nosotros desafiado cuando la derecha no fue capaz de desafiarse a tener una primaria, que nosotros no seamos los primeros en llamar a participación, me parece que sería muy extraño. Entonces nosotros lo primero es, ojalá participe mucha gente. ¿Por qué? Porque eso nos permite, como decíamos, ir al debate de ideas y nos permite de alguna manera ir precalentando motores también para lo que va a ser la elección parlamentaria que vamos a vivir en noviembre y la primera vuelta. Y en ese contexto nosotros más bien aspiramos, y yo diría que, ¿cuál es nuestro anhelo? Tener mayorías en el Congreso también. Ganar el gobierno porque creemos que el escenario está abierto, creemos que la mejor opción para ello es nuestra candidata, Janet Jara, y junto con eso, tener mayorías en el Congreso. Ahora, ese anhelo creemos que solo se puede cumplir si es que efectivamente tenemos voluntad los partidos políticos de construir lista única. Sin lista única, nosotros estamos convencidos de que no hay ninguna posibilidad de tener mayorías en el Congreso. Y nuestro llamado a todas las fuerzas políticas es que actuemos con ese sentido de responsabilidad. Porque mira, Fernando, el problema no es cuántos parlamentarios va a tener el Partido Comunista. Nosotros estuvimos excluidos de la política institucional muchos años con el sistema binominal. Y no desfallecimos. Ahí estuvimos, ¿no? Estuvimos dando batalla, estuvimos desde el mundo social, estuvimos siempre acompañando los procesos de profundización democrática hasta que rompimos la exclusión. Pero en ese trayecto uno podría decir, bueno, pues ustedes siguieron, estuvieron, ¿no? No desaparecieron. No, pues. Pero ¿quién paga el costo? Lo paga la gente. A mí me tocó estar en los gobiernos, el final del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y el segundo en labores sindicales. Y nosotros resistíamos. Pero ¿quién padecía? Los viejos de las empresas. Padecían en los servicios públicos. Entonces, el problema acá no es cuánto vamos a tener los partidos, es con qué responsabilidad queremos responderle a la gente. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros a las familias trabajadoras no les vamos a decir nunca, mire, con tal de que yo tenga 10 parlamentarios, me importa un comino cómo queda compuesto el Parlamento, porque eso es la mayor irresponsabilidad en política. Nosotros tenemos que responderle a quien queremos responderle. Nosotros le vamos a responder a la gente, a la clase trabajadora, a las familias trabajadoras de este país, y vamos a trabajar incansablemente por la lista única. Ese es nuestro objetivo, porque es la única manera de tener mayoría, insistimos, para no retroceder en derechos, porque el riesgo es este, no es una cuestión que uno diga, oye, mira, usted me está chantajeando. No, aquí está dicho que van a haber retrocesos. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, bueno, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros y haber contado cuál es la perspectiva de tu partido en lo que se viene encima. No, muchísimas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Chao.